Hola amigos, bienvenidos a mi canal Arturo Mengotti, Personal Trainer. Como siempre, empiezo el vídeo con las mismas palabras. Ofrezco 100.000 euros, 100.000 al que consiga demostrar que mi físico no es natural, que mi físico no se ha conseguido exclusivamente a través del esfuerzo, el sacrificio y la dedicación y el trabajo, y el que consiga mostrar que he tomado hormonas, que he tomado anabólicos, alguna de estas mierdas que no me gustan nada. El que consiga mostrar eso, por favor, aceptar el reto. El que consiga mostrarlo obtendrá 100.000 euros por mi parte. Ok, hoy quiero tratar el tema de cómo enfocar el entrenamiento y cómo agrupar los grupos musculares para que sea más eficiente el entrenamiento. ¿Okay? Ante todo, primero de todo, Vegeta, Masters del Universo, He-Man, Superman, siempre nos acompañan, ¿ok? Son mis referencias de cuando yo era pequeño y fueron lo que me incentivó cuando yo era pequeño para empezar a entrenar. Yo quería estar como He-Man, los Masters del Universo o Vegeta. Vegeta es para mí el top. Es por eso que mi nick en Instagram es Vegeta. Bien, ¿cómo agrupar los grupos musculares en los entrenamientos, en un programa de entrenamiento? Bien, mucha gente piensa, o hay estudios que dicen que hay que mezclar, por ejemplo, pecho con bíceps o algo así. Y hay mucha gente que lo hace así, que trabaja pecho-bíceps, espalda-tríceps y etcétera. Bien, yo voy a explicar una cosa y es cómo lo hago yo. Primero, hay que pensar que tenemos que buscar la mayor eficiencia, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros trabajamos un grupo muscular, tenemos que enviar toda la energía a ese grupo muscular. Y el cerebro, luego por la noche, tiene que mandar toda la energía, todos los nutrientes y todo lo necesario para el desarrollo de ese grupo muscular. ¿Qué sucede? Que cuando entrenamos un músculo grande, implícitamente estamos trabajando ya un músculo pequeño. Por ejemplo, en espalda, cuando hacemos un pull-up, trabajamos el bíceps, sí o sí, también el antebrazo. Pero el bíceps, músculo grande y músculo pequeño. También el antebrazo, ok. Entonces, cuando luego metemos el tríceps, entonces estamos trabajando músculo grande y dos músculos pequeños, además del antebrazo. La idea es trabajar un músculo grande y un músculo pequeño, nada más, y mandar la sangre solo a esos dos puntos. Músculo grande, músculo pequeño. ¿Ok? Bombeamos el músculo grande y bombeamos un músculo pequeño. Trabajamos un músculo grande y trabajamos un músculo pequeño. Entonces el cerebro luego solo tiene que dedicarse a que esos dos músculos crezcan. Ese músculo grande y ese músculo pequeño. El bombeo de sangre en el entrenamiento se divide en el músculo grande y en el músculo pequeño. Los nutrientes y la energía, el ATP, se dividen en el músculo grande y en el músculo pequeño. Luego por la noche, cuando desarrollamos el músculo, el cerebro manda las proteínas necesarias o los aminoácidos necesarios para crear las proteínas para ese músculo, para desarrollar ese músculo, a ese músculo grande y ese músculo pequeño. ¿Qué sucede? Que cuando, por ejemplo, mezclamos espalda y tríceps, ya no estamos trabajando un músculo grande y un músculo pequeño, estamos trabajando un músculo grande y dos músculos pequeños, además del antebrazo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el cerebro tiene que enviar, cuando estamos entrenando, sangre y energía y otros nutrientes a las células de ese músculo grande y esos dos músculos pequeños. Ya no es uno grande y uno pequeño, es uno grande y dos pequeños. Requiere más energía, más nutrientes que se dividen en más áreas. Ese es un punto. Luego otro punto es por la noche, el cerebro ha tenido el estímulo de un músculo grande y dos pequeños. Entonces va a intentar desarrollar ese músculo grande y esos dos músculos pequeños. Entonces ya está dividiendo la energía y todos los nutrientes y todas las cosas necesarias, todos los recursos necesarios para esos dos músculos pequeños y el grande. Cuando sería mucho más eficiente, y esa es la idea, mandar todos los recursos a un músculo grande y uno pequeño. Entonces el desarrollo iba a ser mucho mayor. Ahí está el kit de la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo y lo que hago con mis clientes que quieren desarrollar su masa muscular de una manera rápida? Lo que hago es dividir mi programa o el programa de mis clientes en músculo grande, músculo pequeño, exclusivamente el músculo que vamos a trabajar realmente. Si voy a hacer dominadas, voy a hacer pull-ups, voy a hacer espalda, implícitamente va a ir el bíceps. Siempre. No puedo aislar el bíceps cuando trabajo espalda.
¿ok? Entonces, lo que hago es terminar de aniquilar ese músculo, el músculo pequeño. No me incluyo otro más. He fatigado el dorsal, he fatigado el bíceps y luego meter el tríceps. ¿Por qué? Fatigo el dorsal primero y estoy trabajando ya el bíceps. Y luego fatigo el bíceps. ¿Por qué primero hago el músculo grande? Porque si yo fatigo el músculo pequeño, luego no voy a tener power para trabajar el músculo grande. El músculo pequeño está fatigado y no voy a poder darle todo lo máximo que puede dar el músculo grande. Entonces, primero trabajo el músculo grande, que es el músculo más importante. Implícitamente, cuando hago pull-ups, hago dominadas, el bíceps trabaja muchísimo. No haría falta realmente luego hacer, por ejemplo, mancuernas. Yo las hago o hago analítico, músculos, ejercicios aislados de los músculos pequeños para terminar de rematarlo y con un ejercicio técnico y intentar reclutar más fibras, ¿ok? Pero el objetivo real es el músculo grande y también estoy trabajando el músculo pequeño en los ejercicios del músculo grande. O sea, por ejemplo, en la espalda, las dominadas, en los pull-ups, ¿ok? O el remo. Entonces, lo que hago luego es aislar ese músculo pequeño que ya he trabajado previamente y termino de fatigarlo. Y le voy dando ese ajuste, ese retoque con el cincel para que tenga un mejor desarrollo y sea más eficiente. Cuando hago hombro, pasa lo mismo. Músculo pequeño con músculo grande. El trapecio es un músculo muy grande de la espalda que va desde aquí arriba hasta casi el centro de la espalda, no solo la parte de aquí que se ve, ¿ok? También está la parte de atrás, ¿ok? Entonces, músculo pequeño, ¿vale? Con sus tres cabezas, la porción delantera, lateral y la trasera, con el músculo grande que es el trapecio, ¿ok? Entonces, aquí lo hago diferente. ¿Por qué? Porque el trapecio tiene mucha fuerza y entonces en todos los movimientos que yo hago de hombro también va implícito el trapecio. Entonces, en hombro lo que hago es primero trabajar el hombro, cada vez estoy trabajando el trapecio y lo remato con trapecio. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que cuando yo hago trapecio aislado, el hombro no trabaja. Entonces, puedo hacerlo al revés. Con espalda no. Con espalda, todos los tirones que yo haga, todos los pull que yo haga, el bíceps va a venir implícito. Si hago un pull así, si hago un pull supino, si lo hago pronado, si lo hago neutro, da igual. El bíceps va a trabajar. Si hago un remo, el bíceps va a trabajar. Entonces, me interesa primero trabajar el dorsal. Con pecho, hago lo mismo. Con el pectoral, hago lo mismo. Primero trabajo el pectoral y luego meto el tríceps. Cuando hago un press de banca, cuando hago unos push-ups, trabaja el pectoral y el tríceps. ¿Para qué voy a meter el hombro? O sea, perdón, el bíceps o el hombro. ¿Para qué? ¿Para qué voy a meter el hombro o el bíceps? Si lo que estoy haciendo entonces es meter muchos más músculos pequeños que luego no me va a dar la eficiencia y el rendimiento que yo estoy necesitando, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo. Hago press de banca. Primero, músculo grande. Y luego los ejercicios analíticos aislados del tríceps. Y termino de machacar el tríceps. Entonces, ahí he trabajado dos músculos importantísimos. Pectoral y tríceps. Por supuesto, igual que en las dominadas, en los pull-ups, cuando hago espalda, yo hago dorsal, bíceps y, por defecto, antebrazo, también la cabeza posterior del hombro, pero menos. Entonces, cuando press de banca va a pasar lo mismo. Yo trabajo pectoral, el tríceps y, por defecto, también un poco la porción delantera del hombro. Que dependiendo de cómo tengamos la estructura clavicular, o sea, las escápulas colocadas y toda la estructura clavicular y todo el pectoral colocado, toda la articulación glenumeral, si la tengo descolocada, voy a trabajar más hombro y menos pectoral, ¿ok? Eso ya lo explicaré en un momento dado, cuando esté en el gimnasio. Explicaré cómo tenemos que colocar los hombros y las escápulas para que se aísle completamente el pectoral y trabajar menos hombro y sea menos lesivo para el hombro, porque trabajar con los hombros descolocados es muy lesivo para el hombro y en definitiva no trabajamos el pectoral. Pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo entreno pecho, sí, pectoral, lo que hago es trabajar primero el músculo grande solo y luego aíslo el tríceps. No meto bíceps. ¿Cuál es mi consejo? Y aquí voy a acabar el vídeo. Mi consejo es trabajar dorsal, bíceps, hombro, trapecio, pectoral, tríceps. Pierna, lo hago en un día, con carrera y otro día para abdominales. Y ese es mi consejo que os doy
cómo se debería hacer un programa de entrenamiento y cómo agrupar en ese programa de entrenamiento los grupos musculares. Así que nada, amigos, espero en el próximo vídeo veros también, que vengáis y me deis un like, por favor, compartir y suscribiros. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.